positivismo es algo que introduce Hart, que es el punto de vista interno y el punto de vista externo. Un tema muy importante, fíjense ustedes que lo cita el doctor Rodríguez. Hart es además uno de los autores positivistas que fundamenta su positivismo en una cuestión metodológica y que tiene todo un libro que se publicó en 1961 que es sobre el concepto de derecho y que va analizando las dificultades que tenemos en lograr un concepto de derecho. Y también él es el que hace la distinción entre las reglas y los simples hábitos, y además hace una crítica muy fuerte, Hart, que después la vamos a volver a ver, al modelo reduccionista de las normas jurídicas. Bien, entonces, lo primero que vemos es de las dificultades que tenemos para poder definir un término ambiguo, un término que adolece de vaguedad, ahí analizamos las términos jurídicos que están en García Amado, que las analiza detenidamente García Amado, están muy relacionadas con la vaguedad. Pero también hay otro problema que tiene el término derecho, que tiene una fuerte carga emotiva. O sea, cuando nosotros decimos derecho, ¿con qué generalmente lo relacionamos al derecho? ¿Con qué lo relacionamos? Normas. Justicia. La justicia. ¿Quién me dijo justicia y lo moral. ¿Quién La fue? justicia y lo moral. Moral. La justicia. Con y bueno, la justicia es moralidad. O sea, cuando tiene una fuerte carga emotiva favorable. Nosotros hablamos de derecho, inmediatamente lo relacionamos con la justicia y con la moralidad. Y esto que es la fuerte carga emotiva del término derecho, es lo que luego nos conecta con las dos grandes concepciones, que son la conceptualista y positivista. Entonces, el tema de la carga emotiva es otra dificultad con la cual nos encontramos cuando tenemos que caracterizar, cuando tenemos que definir el derecho. También hay otra situación que analiza detenidamente también el doctor Rodríguez. Yo por acá meto el programa, porque si no, me voy perdiendo. Bien, sí. Sí. A ver. ¿Quién es? Hola, sí, ¿me escuchan? Calle ahora, hable ahora, calle para siempre. ¿Dónde está? Hola, ¿me escuchan? Ailén, a ver. Sí, Sí. te escucho. Mi idea quizás es un poco... A ver. No se le escucha, Pepe. Ailén. ¿Querés escribir, Ailén, porque no te escuchamos? Ailén. Bueno, seguimos. Ailén, escribilo, porque no te escuchamos. Bien, estaba siguiendo acá. Bien, entonces, nosotros lo que acabamos de explicar es los alcances de la pregunta ¿qué es el derecho?, los problemas semánticos del término derecho, ambigüedad, vaguedad, y además la fuerte carga emotiva. Y ahora también hay otro tema, que es el carácter social y el carácter normativo del derecho. Cuando nosotros hablamos de carácter social, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a que el derecho es un hecho social, porque el derecho está creado por los hombres. Y además el derecho es una técnica de motivación de conductas. Esto claramente lo explica Hans Kelsen, que dice que el derecho es una técnica indirecta de motivación de conductas, porque no dice cuál es la conducta correcta, pero aplica una sanción a la incorrecta y de esa manera, en forma indirecta, intentar guiar la conducta de las personas. En cambio, el carácter normativo que también tiene el derecho o sea, no se refiere a que el derecho está constituido por normas, sino que se refiere al el tema de la obligatoriedad, de por qué obedecemos al derecho, de si realmente el derecho nos sirve como razones
para actuar, porque las razones para la acción hay de todo tipo. Hay razones prudenciales, que son las personas que, por ejemplo, siguen las normas por una cuestión de prudencia, porque saben que si no lo hacen pueden tener un perjuicio, una sanción. Pero en cambio, hay personas que siguen las normas porque tienen razones morales para seguirlas, porque consideran que eso es lo correcto, que eso es lo adecuado, porque consideran que la norma ha sido dictada por una autoridad legítima o que es justa y por esa razón respetan al derecho porque lo consideran una extensión de lo que es su sistema moral. A ver, Ailén, se me saltó la clase, profe, perdón. Bien, no, estaba mirando a Ailén. Entonces, el carácter social está dado en el hecho que el derecho es un producto social. El carácter normativo se refiere al tema de la obligatoriedad, de las razones por las cuales se obedece el derecho, de la fuerza normativa que el derecho tiene, de si no se encuentra suficientemente justificado, esto significa, como algunas posiciones de derecho natural, que no existe obligatoriedad en el caso de una norma que no respete el derecho natural, no existe obligatoriedad ni por parte del juez a aplicarla, ni por parte de los ciudadanos a obedecerla. El tema que se plantea es que las dos grandes concepciones de derecho, que obviamente más que nada centran su controversia en el tema de la relación entre el derecho y la moral, el positivismo hace mayor hincapié en el carácter social del derecho, en cambio el justnaturalismo hace un mayor hincapié en el carácter normativo del tema del derecho, en el tema de que el derecho realmente justifica las razones para la acción. Sergio, ¿puede ser que quiera preguntar algo? De mano levantada acá. Bueno, sigamos. Entonces, eso es el carácter social y el carácter normativo del derecho. Sí, sí, efectivamente, doctora. Quería Las preguntar intuiciones entre... Sí, por favor, Sergio. Lo escucho. Cuando me hablan de metaética de corte cognitivista, me están haciendo... No, me todavía están no guiando llegamos. No. No hemos llegado y eso fue lo que estuvimos viendo en la primera clase que yo les di. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a seguir viendo las diferentes concepciones. Y vamos a volver, vamos a hacer referencia a eso. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo? Yo quería que me orientara hacia dónde va, discúlpeme. de la lógica dióntica. ¿Hacia dónde va? Hacia la teoría de filosofía ética que sostiene el naturalismo. Muy simple. Bien. Nosotros lo hemos Perfecto. explicado en la primera clase que le di sobre el concepto de derecho. Inclusive subí un Power sobre un resumen de valoración moral del derecho, en donde se analizan los diferentes niveles de la ética. El nivel de metaética, con las posiciones cognitivas y no cognitivas, el nivel de la ética normativa, que es lo que trata, y de la ética descriptiva. Hay que releerlo, es eso. Bien. Y hay que leerlo y contestar de acuerdo a lo que uno entienda. Porque en Rodríguez, Bien, perspectivismo. hablaba... Discúlpenme, acá me están preguntando de perspectivismo, yo lo mencioné y no lo terminé de explicar. Tienen razón en lo que me están preguntando. Habla del punto de vista interno y el punto de vista externo del derecho. El punto de vista interno es el de la persona que vive al derecho como obligatorio y por lo tanto lo aplica, lo cumple. Es el punto de vista del juez, es el punto de vista del ciudadano, es el punto de vista del jurista. En cambio, el punto de vista externo es el de la persona que no toma posición, sino lo que hace es describir un determinado sistema jurídico. Es el del observador, es el del científico del derecho, que lo que hace es simplemente describir un determinado sistema jurídico. Para que nos ubiquemos en un partido de fútbol, por ejemplo,
El punto de vista interno es el de los jugadores que están jugando, el punto de vista externo es el de los hinchas que están en la tribuna mirándolo. El punto de vista interno también es el del juez y el del árbitro, porque ellos están aplicando las reglas del juego. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. Las intuiciones en tensión que vimos en el primer punto están relacionados con el tema de las tensiones entre carácter social y el carácter normativo. En el tema de si realmente el sistema positivo, el derecho positivo, brinda suficientes razones para la acción. Si las razones son de tipo prudencial o son de tipo moral. Esas son las intuiciones que están en tensión. Obviamente los ius naturalistas consideran que el derecho debe aportarnos razones para actuar de tipo moral. En cambio, a los positivistas, el hecho que el derecho nos brinde razones para actuar, aunque sean de tipo prudencial, resultan suficientes porque está relacionado con el carácter de la obediencia al derecho. Bien. Teniendo en claro esto, luego vamos a pasar, y un poco tiene que ver la concepción ius naturalista y la concepción positivista del derecho. Bien. En la primera clase que yo les di sobre esta unidad, estuvimos viendo los diferentes niveles de lo que es la ética. Y les dije que era importante tenerlo en claro porque el ius naturalismo sostiene dos tesis. Todos los ius naturalistas sostienen dos tesis. Una tesis de filosofía ética y una tesis sobre concepto del derecho. La tesis que sostienen todos los ius naturalistas, después vamos a ver que no es lo mismo ius naturalismo que antipositivismo, porque no todos los antipositivistas son ius naturalistas clásicos. O sea, lo que vamos a analizar ahora es la posición ius naturalista clásica. ¿Qué sostienen los ius naturalistas clásicos? Sostienen una tesis de metaética de tipo cognoscitiva. Ellos consideran, todos, que los valores son objetivos, que son universales y que además pueden ser conocidos por el hombre. Ambas cosas. Obviamente existen divergencias respecto a si los valores se encuentran independizados de los sentimientos humanos o no. Entonces ahí tenemos una posición cognitiva realista. Esto está relacionado con aquellos autores que consideran que existen hechos de realidad normativos, que extrínsecamente buenos y que son externos al ser humano. Otros, en cambio, tienen una posición más subjetiva, o sea que los valores, si bien son objetivos, están relacionados con la naturaleza humana, con sentimientos, con actitudes. También difieren en cuál es la fuente del derecho natural. Algunos consideran que la fuente del derecho natural es Dios, o sea, los que sostienen una fuente teológica. No es esta la posición, como yo ya les expliqué, de Santo Tomás, porque Santo Tomás no sigue la teoría del mandato divino. Santo Tomás considera que Dios reconoce a las cosas buenas, justas, porque ellas son intrínsecamente buenas y justas, no por teme. Y otros, en cambio, consideran que la fuente de los valores del derecho natural está dada en alguna característica de la razón humana, como puede ser, por ejemplo, en Grocio, el sentimiento de sociabilidad de los seres humanos, en Pufendorf el sentimiento de debilidad, y sobre todo aquellos pensadores que se llaman racionalistas, porque consideran que el derecho natural
emana de alguna característica de la razón humana, buscaron alguna fuente diferente al derecho natural cuando se produce la crisis tan grande durante el siglo XVI respecto al tema de la Iglesia Católica, que, bueno, produce toda acción dentro de la Iglesia Católica de Occidente, porque ya hubo una división de la Iglesia cristiana durante la Edad Media, entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia de Roma y la Iglesia Ortodoxa, donde aparecen todas las vertientes protestantes. Bien. Entonces, volviendo a cuál es la tesis central que sostienen todos los naturalistas, es que los valores son objetivos, son universales y pueden ser conocidos por la razón humana. O sea que la tesis que sostienen de metaética es alguna de las tesis que se encuentran dentro de lo que es las tesis cognoscitivas. También difieren las diferentes posiciones naturalistas no en la ética, sino en la tesis normativa, porque tampoco existe un acuerdo entre cuáles son los valores que integran este derecho natural. Por ejemplo, hay posiciones que consideran que el derecho de propiedad es un derecho natural, y hay otras posiciones dentro del derecho natural que consideran que el derecho de propiedad no es un derecho natural, o sea, que está cuestionado, diríamos. Entonces, en cuanto a la ética normativa, no existen acuerdos entre los naturalistas respecto a qué valores forman parte de este coto reservado, vedado de lo que es el derecho natural. Hay valores que, indudablemente, como la vida, la libertad, que no están en discusión, pero hay otros valores en los cuales existen controversias o dudas respecto a si integran el derecho natural. Tal vez el derecho de propiedad sea el más en cuanto a las controversias que existen sobre el mismo. Entonces, diríamos, la posición tradicional de lo que es el justnaturalismo sostiene una posición de metaética de tipo cognoscitivo. A su vez, también sostiene una posición sobre el concepto de derecho, una tesis sobre la definición del derecho, sobre la caracterización, sobre el concepto del derecho. ¿Qué es lo que sostienen los naturalistas clásicos? Que una norma positiva para poder ser considerado derecho debe adecuarse al derecho natural, debe respetar al derecho natural. Esto quiere decir, para el naturalismo clásico, que solo existe el derecho justo. El derecho injusto para el naturalismo clásico, por definición, no es derecho. ¿Esto queda claro? O sea, derecho es, hay una conexión esencial a nivel de definición, a nivel conceptual, entre el derecho y la moral. Luego el doctor Rodríguez y los autores van citando diferentes posiciones de esta ética, va haciendo, o sea, lo que hace el doctor Rodríguez es un poco lo que yo ya realicé en la primera clase, que fuimos realizando un análisis de diferentes posiciones de metaética, analiza las posiciones no cognitivas, como es el emotivismo, como es el prescriptivismo, analiza el tema de posiciones escépticas, bueno, todo lo que ya analizamos en la primera clase y o escuchan el audio del doctor Rodríguez o leen o le pegan un vistazo o vuelven a ver el power que yo les subí sobre el tema de los diferentes niveles de la ética. Veamos cómo sigue el programa. Bien, vimos el derecho natural como presupuesto cognoscitivista en metaética y vimos la tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral.
Bien. A su vez, el doctor Rodríguez luego comienza a analizar diferentes posiciones que se dan dentro de lo que es, dentro del justnaturalismo. Él analiza a determinados autores, comienza, bueno, obviamente hablando que el natural tiene sus antecedentes no solamente en la filosofía griega, vemos referencias al derecho natural en Platón, en Aristóteles, también obviamente en la filosofía romana, Cicerón, Séneca, que continúan nuestra, diríamos, tradición filosófica y nuestra civilización. La civilización occidental es una civilización greco-romana, o sea, las bases de nuestra civilización es una civilización greco-romana. Hace referencias luego al tema de San Agustín, de Platón, que nosotros ya estuvimos viéndolo en la primera clase, cuando estuvimos viendo diferentes posiciones, y luego pasa a analizar diferentes posiciones dentro, que son posiciones de derecho natural modernas. Analiza Radbruch, lo que se conoce luego como la cláusula Radbruch. Radbruch es un autor, es un pensador alemán, que en su momento era positivista, que consideraba, bueno, que el derecho positivo, por el hecho de emanar de una autoridad positiva, debía ser obedecido. Pero Radbruch, luego de lo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial y lo que sucede sobre todo durante el desarrollo de la misma y, digamos, las atrocidades que el sistema nazi realiza durante lo que es la Segunda Guerra Mundial, cambia su posición y adopta una posición justnaturalista. Y la posición justnaturalista de Radbruch es una de las posiciones que son receptadas cuando se procede a ¿cómo se llama? A realizar el juicio a los jerarcas nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los famosos juicios de Nuremberg, en donde se juzga a los jerarcas nazis por lo acaecido durante la Segunda Guerra Mundial y durante su régimen. La defensa de los jerarcas nazis se basaba en uno de los principios del derecho penal, que es el tema de la irretroactividad de las normas, que luego lo vamos a volver con Fiolet. Esto establece que lo que planteaban ellos es que en realidad los ciudadanos alemanes lo que hicieron durante la guerra y durante, digamos, la vigencia del sistema nazi, el sistema jurídico nazi, era obedecer lo que este sistema establecía. Y que los hechos que realizaron fueron en obediencia, en cumplimiento del sistema, y que por supuesto en el momento en que los cometen no eran delitos, y que por lo tanto no podían ser juzgados por normas posteriores a la realización de los hechos que decretaban la ilicitud de esas acciones que habían realizado. Sobre todo planteando en el tema de la irretroactividad de las leyes penales, que es una garantía procesal. Lo que desarrolla nuevamente Radbruch es que dice que ante una situación en la cual el sistema jurídico es totalmente aberrante y realmente viola todos los principios del derecho natural, obviamente debe prevalecer por sobre el principio de retroactividad, que también es otra garantía, debe prevalecer el juzgamiento a las personas por lo aberrante que era ese sistema jurídico, que ese sistema jurídico perdía su legitimidad por el hecho de, diríamos, el contenido que violaba todos los principios del derecho natural. Entonces,
se comienza a aplicar la cláusula Radbruch y se deja, diríamos, sin efecto el tema de la irretroactividad cuando nos encontramos con sistemas jurídicos que son sistemas jurídicos, pero que su justificación moral, su fundamento moral es realmente alejado de todas las pautas de lo que son los derechos naturales. ¿Esto les queda claro? Bien. Otra de las, ¿cómo se llama? De las posiciones de derecho natural que analiza el doctor Rodríguez es la posición de Fuller. Perdón, doctora. Fuller, nunca sé muy bien. Sí. Sí, esto es la parte Daniel. o de la cláusula